Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Bienvenido a Vida Abundante. Son tiempos emocionantes. Estoy creyendo en un avivamiento de parte de Dios. El avivamiento tiene que ver con adoración, con entrega, con arrepentimiento y santidad. El avivamiento trae que haya santidad. Y en esta serie, El pecado sexual, una calle sin salida, Dios está libertando y trayendo santidad en esa área de nuestra vida. No te pierdas lo que la palabra de Dios dice y al final entra en la oración porque Dios te va a libertar. En esta serie, El pecado sexual, una calle sin salida, cómo vencer el pecado, hoy vamos a hablar o vamos a continuar hablando acerca de la palabra de Dios y el homosexualismo, aunque también estaremos tocando algún otro tipo de pecado sexual, porque el homosexualismo no es el único pecado sexual y tenemos que tener conocimiento de todo esto para nuestras propias vidas y también para lo que necesitemos hacer cuando debamos ministrar a alguien con la palabra bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios en Romanos 1, comenzando en el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido u obscurecido, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Puede sentarse. Hemos estado mirando esa escritura por 3 semanas seguidas y hemos visto muchísimas cosas allí que nos hablan acerca de el pecado sexual, la pureza sexual y también la respuesta. ¿Cuántos están recibiendo respuestas? ¿Cuántos están siendo iluminados? Ponga atención, vamos a comenzar ya. Debemos entender que nosotros como creyentes debemos tener un balance bíblico en todas las cosas. El mundo tiene sus opiniones, la gente afuera tiene sus opiniones,
los científicos tienen opiniones, pero nosotros no estamos por las opiniones de nadie, sino por las de Dios que están en la palabra. Y si lo que la gente dice no está en línea con la palabra, pues entonces no podemos adoptar ese tipo de pensamientos con respecto a estas cosas ni a ninguna cosa en la vida. Por lo tanto, uno de los objetivos de esta serie es tener un balance que nos traiga convicción bíblica clara. Diga eso conmigo, convicción bíblica clara. ¿Por qué digo que debemos tener convicción? Porque algunas personas cristianas no tienen una convicción profunda de que el homosexualismo es un pecado. No hay convicción. Es más, hoy en día muchas denominaciones antiguas han aceptado este estilo de vida como algo normal y natural. Entonces, convicción bíblica clara. Pero juntamente con la convicción bíblica clara, debemos tener también compasión, diga esa palabra, compasión, por aquellas personas que tienen necesidad, por aquellas personas que están pasando o que están bajo este tipo de situación o de atadura o de pecado. ¿Por qué? Porque hoy en día esto está tan abierto que puede que algún amigo o algún ser querido, algún pariente o algún familiar pueda estar luchando con eso, y necesitamos ser compasivos, y no solamente con ellos, sino también con gente extraña. La idea de esto no es ahuyentar a la gente que tenga problemas homosexual de la iglesia. O sea, yo no quiero aquí un domingo estar predicando y que de pronto alguien viene con esa tendencia, o que hay alguna persona ya en la congregación y que tiene deseos y pensamientos homosexuales y que diga, ¿sabe qué? Yo no voy a volver a la iglesia. Esa no es la idea. La idea es ofrecerle esperanza, ofrecerle la palabra de Dios y ofrecerle que él puede ser libre. Y tomamos la semana anterior como base algo importante para esto, que cuando Pablo le escribe a los corintios hablándoles acerca de pureza sexual, dice, y algunos de ustedes eran esto, pero ustedes ya fueron lavados con la sangre de Cristo. O sea, él no está diciendo, nosotros siempre hemos sido gente que ha tenido control sobre el pecado. No, todos salimos de alguna clase de pecado. Todos salimos de alguna clase de pecado, amén. Entonces eso es importante antes de entrar ya en los puntos del día de hoy. Como iglesia, yo quiero que nosotros como iglesia seamos una iglesia de pecadores justificados que batallan juntos para caminar en pureza. No importando cuál sea el origen de nuestros desórdenes, ya haya sido el ambiente familiar, nuestra historia familiar, ya sea genético, ya sea hormonal, no importa cuál haya sido, necesitamos caminar como gente que ha sido perdonada, justificada, pero batallando por la santidad. Y hace un par de domingos yo prediqué algo interesante de Romanos capítulo 7. Aunque somos creyentes, todavía tenemos batallas y luchas. No somos esclavos del pecado, pero tenemos lucha con y contra el pecado, ¿cierto? Entonces el punto de todo esto es que como iglesia nosotros debemos amar a todas las personas y ofrecerles la respuesta que hay, la cual está en el Evangelio, y el Evangelio es Jesucristo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que ellos puedan sobreponerse y vencer todo desorden sexual que haya en sus vidas a través de encontrar fe, de encontrar poder, de encontrar gozo, de encontrar todo lo que el Señor ofrece en su palabra, amén. Y entrando ya en el día de hoy, vemos en este pasaje de Romanos, la primera de ellas en el día de hoy es que nosotros hemos cambiado el patrón de Dios para nuestras vidas por nuestras preferencias, y eso es importante. Ya determinamos y ya vimos que el homosexualismo es pecado, y déjeme hablarle un poquito acerca de eso. Yo tomé Romanos porque Romanos es como algo que ilumina y resalta ese pecado, ¿cierto? En un punto, porque hay un propósito de Dios al hacerlo, pero no es el único lugar donde la palabra de Dios habla de eso. En Levítico leímos una de las escrituras que dice que cuando un varón se echa con otro varón es abominación. En Génesis también encontramos en la destrucción de Sodoma y Gomorra que uno de los pecados más rampantes y el pecado principal que trajo la destrucción de Sodoma y Gomorra era el pecado sexual, pero no solamente toda clase de pecado sexual, había un pecado sexual que prevalecía y era el homosexualismo, y que es abominación para Dios, ¿cierto?
Bien, entonces el primer punto hoy, hemos cambiado el patrón de Dios para nuestras vidas por nuestras preferencias. Y ojo con esto, porque esto ya nos lleva a comenzar a formular respuestas, ¿cierto? Esto es algo grande, porque todos hemos cambiado en algún momento de nuestra vida el patrón de Dios por nuestras preferencias en esta área sexual. ¿Aló? En algún momento de nuestra vida hemos fallado, ¿cierto? Entonces, ya así haya sido solamente con deseos. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque cuando nuestra adoración a Dios se ha disfuncionado, se ha desordenado, ¿cierto? La adoración en el corazón nuestro, cuando hemos rechazado la gloria de Dios en nuestros corazones, como leímos en la palabra, esto afecta la manera en que pensamos, ¿cierto? Y afecta la manera en que sentimos, eso ya lo estuvimos viendo, y por ende afecta la manera en que nos comportamos, nuestras conductas. Entonces, eso lo vimos en una de las lecciones anteriores. Por eso en Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hablando aquí de el patrón de Dios, ¿cuál es el patrón de Dios? El patrón de Dios es Génesis 2:24, ¿cierto? Por tanto, el hombre, el varón, dejará su casa, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. La expresión del sexo en el ser humano, en el varón y la hembra, dentro de un pacto matrimonial. Amén. De hecho, la Biblia no solamente nos enseña y nos muestra que el homosexualismo es pecado, pero hay otros tipos de pecados, como el bestialismo, que se nombra también en el libro de Levíticos, y muchos otros pecados sexuales. Estamos tratando principalmente acerca del homosexualismo porque necesitamos respuestas para poder tener convicción y para poder también ayudar y para también poder pararnos firmes en nuestras convicciones con respecto a lo que sucede en el mundo, a las enseñanzas en las escuelas, para que también podamos enseñar a nuestros hijos. Y los jóvenes adultos enseñar a los más jóvenes cuando vengan con preguntas, porque a veces esos jovencitos no le hablan a sus familiares, pero le hablan a ustedes. Okay, les tiene más confianza. Entonces, Dios en su bondad y en su sabiduría como el creador, Él diseñó, ¿cierto? El sexo y la sexualidad para ser expresada allí en el matrimonio de un hombre y una mujer. Y de hecho, si dicen que hay un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, no se llama matrimonio, porque lo único que define la Biblia de matrimonio es entre hombre y mujer, aunque el hombre lo llame matrimonio y saque leyes, no es un matrimonio, ¿cierto? Pero queremos aclarar eso. Y vemos entonces que el ser humano de alguna manera en esa área ha pecado y ha preferido otras cosas que el patrón de Dios. Por ejemplo, cuando personas que antes de casarse tuvieron relaciones, pues ya estuvieron fuera del patrón de Dios. Y así sucesivamente. Hemos cambiado también no solamente el patrón de Dios por nuestras preferencias, ¿cierto? Porque si en algún momento alguien cayó es porque esa fue su preferencia y no el patrón de Dios. Hemos cambiado la alabanza a Dios por nuestros placeres, porque una de las razones por las cuales el ser humano cae en esa área es por obtener ¿qué? Placer. Dios no está en contra del placer siempre y cuando esté dentro del contexto de su diseño. ¿Sabe que hay gente que se burla de nosotros los creyentes, sobre todo de nosotros los que hablamos de pureza sexual? Porque, ay, ustedes tan santurrones. O sea, lo que ellos quieren decir es, ustedes no disfrutan. Nosotros sí disfrutamos de las cosas que Dios creó y que son buenas dentro del diseño y el contexto y el patrón de Dios. ¿Alguien puede decir amén? ¿Ok? Entonces, hemos cambiado la alabanza a Dios por placeres, ¿cierto? Cuando se trata de este asunto de la sexualidad. Y hemos dejado que los placeres del mundo, porque el mundo es el que ha promovido eso. ¿Y quién usa el mundo? ¿Quién es el rey del mundo, el Dios del mundo? Dios con minúscula, Satanás, ¿cierto? Entonces hemos dejado que los placeres del mundo, ya sea en pensamiento, en deseo o en acción, vengan por encima de la alabanza a Dios. Porque alabanza a Dios no es solamente palabras y cantos. Nuestras acciones son alabanza a Dios. Y cuando preferimos un estilo de vida o unas conductas así, estamos prefiriendo el placer incorrecto por encima de la alabanza a Dios. Y estamos buscando plenitud
de esa manera cuando Dios ha diseñado que haya plenitud para nosotros de la manera correcta. El tercero, hemos cambiado la verdad por la tolerancia en nuestros días. Diga conmigo, tolerancia. Entonces hemos cambiado la verdad por la tolerancia. La verdad está en la palabra de Dios, pero hoy en día nosotros hemos preferido tolerar, y por eso en el mundo hoy se está tolerando este estilo de vida y se está apoyando y se está impulsando. Tanto así que en las escuelas van a haber, y ya hay currículums escolares donde se está enseñando este tipo de estilo de vida que es incorrecto, pero que el mundo ahora dice, no, esto hay que tolerarlo, esto hay que aceptarlo, ¿cierto? Entonces, cuidado con eso, porque nosotros estamos llamados a amar a la gente, pero no a tolerar el pecado. Dígale a su vecino, estamos llamados a amar a la gente, pero no a tolerar el pecado, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de del pecado sexual, ¿cierto? Cuando hablamos de este problema y también de otro tipo de pecados, ya sea en deseo, en comportamiento, ¿cierto? Y que es fuera del patrón de Dios, estamos viendo que esa es la cultura de hoy en día. La cultura de hoy en día está influenciando tanto a través de la prensa, a través de comedias, a través de dramas, porque en todos los dramas siempre hay connotación sexual, ¿cierto? A través de todo este tipo de cosas que el mundo usa, y todos están exactamente fuera de Génesis 2:24, ¿cierto? Y ahorita le voy a tirar ahí una. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto a la cultura de hoy, ponga atención porque ahí es donde viene un problema para nosotros los cristianos. Nos van a decir que somos intolerantes, nos van a acusar de intolerantes. Y eso es importante que usted lo entienda. Cada vez que en un medio público a usted le pregunten su opinión o haya que hablar, le van a decir, ese es un intolerante, ese no tolera a los demás. Pero la pregunta es, ¿Dios tolera el pecado? ¿Dios dio solución al pecado? No los oigo. Entonces, ahí está. Y lo interesante es que si de pronto hay un foro público y tenemos que hablar, y yo hablo y hablo lo que dice Dios y lo que dice la palabra de Dios, me van a decir, ese es un intolerante. Pero el que dice que es un intolerante no tolera al intolerante. ¿Ok? Perdón si lo confundí. Porque ese es el punto. En el día de hoy, cuando este tipo de movimiento que apoya esto se expresa, lo aplauden. Pero cuando se trae otra opinión diferente, a esa la acusan de intolerante. O sea, un lado sí puede opinar, el lado donde está el pecado, pero el lado donde se habla la verdad no es aceptado y se cataloga como intolerante. Y esa amenaza puede hacer que muchos creyentes inclusive bajen la guardia, pero nosotros no debemos bajar la guardia, sino hablar siempre la verdad. Dile, toca al que está al lado y dile, debemos siempre hablar la verdad. ¿Ok? Entonces, el resultado de que nos cataloguen como intolerantes o que en el mundo digan que nosotros tenemos el pecado de la intolerancia, nos puede también robar de que nosotros estemos en búsqueda de la palabra. Dile a tu vecino, no te dejes desanimar de buscar siempre la verdad, aunque te digan que estás mal. Porque afuera nos van a decir que nosotros somos los que estamos mal. ¿Ok? Entonces, ahora, el siguiente es que nosotros hemos tomado nuestras experiencias y las hemos elevado al nivel de la verdad. Diga conmigo, experiencias reemplazando la verdad. Entonces, no solamente hemos cambiado la verdad por la tolerancia, pero hemos cambiado la palabra de Dios por la experiencia del hombre. ¿Cuál es la experiencia del hombre? Lo que el hombre piensa, lo que el hombre siente y lo que el hombre hace. Entonces, si tú piensas y sientes de una manera, así tú debes seguir y así tú debes manifestarte y así tú debes desarrollar lo que piensas y lo que sientes. Eso es lo que dice la cultura de hoy en día. En estos días salió un reportaje con un atleta que ganó medalla de oro en los Olímpicos. Él se hizo transexual, se cambió el sexo, se hizo operar y está en ese proceso de cambiar de ser hombre para ser mujer. Sin embargo, él tiene hijos con 2 ex esposas. ¿Ok? Pero mire esto, en la entrevista lo aplauden. Y en la entrevista él llora y se muestra como una víctima y todas estas cosas.
Y lo interesante es que la misma reportera le hace la pregunta, todo ya está arreglado, ya le dicen lo que le van a preguntar. Le dice la reportera, entonces no es cierto que a usted le gusta vestirse como mujer, proyectarse como una mujer, tener el cabello como una mujer, los ademanes de una mujer, pero a usted le gustan las mujeres. Y dijo, sí, es correcto. O sea, este estaba confundido 3 veces. O sea que él se ha hecho, y si alguien tiene la oportunidad de leer acerca de esto es una verdad, que no solamente él dice que él toda su vida quiso vestirse con vestidos de mujeres y tener la apariencia de una mujer, pero que a él le gustan las mujeres. Entonces dése cuenta cómo la palabra de Dios en Romanos es tan clara que dice que el entendimiento se oscurece y son entregados a ese tipo de cosas, y el mundo está aplaudiendo eso. ¿Ok? Entonces se cambia la verdad por la experiencia del hombre. Ese es el ejemplo. Tú te sentías que tú querías vestirte como mujer y ser como mujer, pues está bien. Tu experiencia es más importante que la verdad. ¿Qué dicen ustedes? No, ¿cierto? Porque nuestra experiencia sin Cristo y nuestra experiencia sin ser libres del pecado, ¿cómo es? Con deseos pecaminosos que nos llevan a acciones pecaminosas, y no estamos diciendo que no estuvimos allí. ¿Cuántos dicen yo estuve allí? De alguna u otra manera, ¿cierto? Entonces, exaltamos las experiencias del ser humano por encima de la verdad. Y ojo a esto, hay algo que predomina en la cultura de hoy que se llama humanismo. En el humanismo, el ser humano es el Dios. Y por eso lo que el ser humano piensa y sienta, eso es lo que tiene que gobernar. Eso es lo que tiene que ser, ¿cierto? Entonces, la gente dice no hay verdad absoluta. Pero si le preguntan en matemáticas cuánto es 2 más 3, ¿qué dicen? ¿Es eso una verdad absoluta? Sí, eso no cambia. Siempre será 2 más 3, 5. Entonces, para muchas cosas dicen no hay verdad absoluta, para la mayoría de las cosas. Pero cuando se trata de valores morales, no hay verdad absoluta, dice el mundo. Levante su Biblia y diga, esta es la verdad absoluta. ¿Okay? Entonces, si hablamos de verdad absoluta, no podemos decir que la experiencia del ser humano es la verdad absoluta. Hemos aprendido en la palabra de Dios que la causa de disfunciones y desórdenes sexuales es el no darle gloria a Dios, el haber dado la espalda al Señor, el no adorarlo y el no glorificarlo y agradecerle. Por lo tanto, si queremos ser libres, necesitamos glorificar a Dios, volver nuestro corazón a Él, volvernos a Él con todo nuestro ser para adorarlo, para bendecirlo, para glorificarlo. No con palabras, sino desde el corazón, con todas las áreas de nuestra vida. Por eso hoy te invito a que entres en la presencia de Dios y renueves tu comunión con Él, renueves tu compromiso con Él y tu entrega a Él. Y la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo caerán ahí donde estás, y vas a ser bendecido, vas a ser libre y vas a ser empoderado. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo declaro en este día que ahí donde hay personas que se humillan delante de ti, que dicen, Dios mío, yo me vuelvo a ti, no te había puesto en el primer lugar. Padre, hoy declaro que de hoy en adelante tú serás el primero. Jesucristo, tú no eras el centro de mi vida, aunque de boca lo cantaba y lo decía, pero hoy me entrego, me rindo, quiero darte la gloria con todas las áreas de mi vida. Quiero adorarte con todo lo que pienso, hablo y soy y lo que hago cada día. Ahora, Señor, glorifícate en mi vida. Eso es, declare esa palabra, repita esa oración, sáquela de su corazón. Dios, hay personas que están recibiendo, que se están entregando, que están, Señor, recibiendo la revelación de lo que significa Cristo, que tú seas el centro. Y ahora, mientras ellos se rinden, yo declaro libertad, declaro sanidad y declaro bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y te damos toda la gloria. Recuerde que usted puede contactarme a través de Facebook, Pastor David Silva, entrar a nuestra página web pastordavidsilva.com o llamarnos al 973-292-0170. Hasta la próxima en Vida Abundante.
a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.